Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, y hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos empleando la tecnología de desorción térmica en el oleoducto norperuano en el distrito Urarinas, provincia y región de Arequipa. En producción tenemos problemas de contaminación en el ámbito internacional, nacional y local, son parte de nuestra vida cotidiana. Es preocupante la manera en cómo se ha ido degradando los ecosistemas de nuestro planeta. La actividad industrial ha ocasionado uno de los problemas más serios en materia de contaminación de suelos, donde el derrame de hidrocarburos derivados del petróleo ocupan uno de los primeros lugares. En el Perú no hemos estado aislados de estos casos de derrame, debido al deterioro y rotura del oleoducto norperuano, pues exponen a consecuencias lamentables, afectando principalmente la flora y fauna de la zona, afectando el desarrollo humano. Existen numerosas tecnologías de remediación de suelos contaminados. Se pueden agrupar en tres tipos: biológicos, físico-químicos y térmicos. En este estudio vamos a ver de la remediación térmica, en los cuales se utiliza el calor para promover la volatilización, quemar, descomponer o inmovilizar los contaminantes en un suelo. Bueno, el enfoque del problema. La descripción de la realidad problemática. Existen refinerías de petróleo ubicadas en distintos países, los cuales a lo largo del tiempo han venido generando compuestos derivados, los cuales son transportados para su uso en diferentes actividades industriales como el diésel, el cual es un hidrocarburo que contamina tanto el suelo como el agua. A pesar del cuidado que se viene teniendo en su manejo y almacenamiento, han ocurrido muchos accidentes que desencadenan derrames de los hidrocarburos y derivados que se producen. Una vez que el petróleo y sus derivados se introducen en el ambiente, actúan sobre los organismos vivos y producen efectos adversos, los cuales son perjudiciales según la concentración y el tiempo de exposición. La contaminación del suelo a causa de hidrocarburos viene siendo una problemática creciente en las últimas décadas, que ha llevado al desarrollo e implementación de nuevas y eficientes tecnologías limpias para la remediación y recuperación de los ambientes contaminados. Como problema general tenemos cuál es la eficiencia de la desorción térmica en el tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos en el oleoducto norperuano en el distrito Urarinas, provincia y región de Arequipa. Como problemas específicos tenemos dos. El primero es cuál es la influencia de la desorción térmica sobre los parámetros orgánicos de los suelos contaminados por hidrocarburos de petróleo en el oleoducto norperuano. Y por último tenemos cuál es la influencia de la desorción térmica en las características físico-químicas de los suelos contaminados por hidrocarburos en el oleoducto norperuano. Objetivos. Se tiene como objetivo general describir la eficiencia de la desorción térmica sobre el suelo contaminado por hidrocarburo en el oleoducto norperuano, en el distrito Uraninas, provincia y región de Loreto. Objetivos específicos: analizar la influencia de la desorción térmica sobre los parámetros orgánicos de los suelos contaminados por hidrocarburos en el oleoducto norperuano en el distrito Urarinas, provincia, región de Loreto. Evaluar la influencia de la desorción térmica sobre las características físico-químicas de los suelos contaminados por hidrocarburos en el oleoducto norperuano en el distrito Urarinas, provincia y región de Loreto. Como justificación, tenemos la justificación social. A nivel mundial, los problemas de contaminación, tanto en suelos como en agua y aire, se deben principalmente a acciones antropogénicas, entre las que cabe destacar la extracción de recursos naturales, en este caso en particular de hidrocarburos. La contaminación de suelos por hidrocarburos tiene una afectación en el ámbito social que incluye los sistemas de producción, la salud, la economía y las formas de vida de las poblaciones debido a los efectos de estos compuestos, los cuales son tóxicos para los humanos, mutagénicos y carcinogénicos para los seres vivos en sus diversas formas de microflora, mesofauna y fauna. Es por ello que cada vez se esfuerzan en encontrar métodos más eficientes y sustentables para la descontaminación de suelos, representando esto un gran desafío no solo tecnológico, sino también social, por su efecto positivo sobre los seres vivos y sobre la calidad de los seres humanos.
Justificación ambiental. La contaminación de suelos por hidrocarburos se da de una manera muy relativa, frecuente tanto en las actividades de extracción y exploración de petróleo como en actividades de almacenaje, distribución de combustibles y derivados. Esta contaminación por derrame de hidrocarburos alteraría la flora y fauna, causando una reducción en la producción agrícola, de esta forma afectando a la economía de la población, que depende en su mayoría de este recurso, dando origen a conflictos sociales y afectaciones a la salud por consumo de aguas contaminadas. Debido a esto surgieron muchos tratamientos para poder recuperar los suelos, que son tan importantes en la agricultura y más aún en este sector del país que es el nororiente peruano. La desorción térmica es una alternativa idónea porque se puede aplicar en una amplia gama de suelos contaminados. Además, su nivel de eficacia para destruir contaminantes orgánicos es muy alto. Este tratamiento no altera la estructura del suelo, ya que usa el calor para evaporar y oxidar agentes contaminantes. Justificación legal. La legislación sobre el tema de la contaminación del suelo en el Perú se emitió con el Decreto Supremo número 002/2013 MINAN, que fue publicado el 2 de diciembre del 2017, donde se aprueban los estándares nacionales de calidad ambiental para el suelo y medidas de disposición que se deben cumplir en ese momento. Para determinar el nivel de contaminación del suelo, se diseñó el protocolo de muestreo de suelos, herramienta de gestión ambiental que dispone de procedimientos, metodología y técnicas que se deben de tomar para aplicar el monitoreo y que se obtengan los resultados adecuados para su posterior comparación con los estándares nacionales. Con respecto al marco teórico, las bases teóricas tenemos como desorción térmica, dentro de ellas la volatilización. La distorsión térmica se da de alta temperatura, que es una tecnología a gran escala en la cual el suelo es tratado y calentado a temperaturas entre 320 y 560. La distorsión de temperatura baja, el suelo tratado se calienta a temperaturas entre 90 y 320 grados Celsius. En caso del suelo retiene sus propiedades físicas y sus componentes orgánicos. Suelos contaminados por hidrocarburos. Se dan los parámetros orgánicos en frases de hidrocarburos F1,2, fracción ligera, fracción de hidrocarburos F2 o fracción media, fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada. Las características físico-químicas se tiene el contenido de humedad, que es definido como la cantidad de humedad que puede ser almacenado cerca de la superficie en la zona del suelo no saturado, y la conductividad eléctrica, que mide indirectamente la cantidad de sales que contiene un suelo. Los suelos son de elevadas conductividad eléctrica, por ello impiden el buen desarrollo de las plantas. El potencial de hidrógeno mide el grado de acidez del suelo, pH, es decir, la concentración de hidrógenos que existen en el suelo. Con respecto a la base conceptual, tenemos desorción térmica y suelos contaminados. Según Quinteros del 2019, la desorción térmica emplea un equipo denominado desorbedor para el tratamiento de los suelos contaminados. El desorbedor es un equipo similar a un horno grande. Suelos contaminados, según Tarazona del año 2014, puede resultar tanto actividades planeadas como involuntarias. Estas actividades pueden incluir la introducción directa de contaminantes en el suelo, así como procesos ambientales complejos que pueden llevar a una contaminación indirecta del suelo. Algunas definiciones de términos básicos que hemos tomado en cuenta son calidad de suelo, suelos, degradación del suelo, hidrocarburos, contaminantes orgánicos, tratamiento de suelo, desorbedor, tratamiento térmico, suspensión concentrada. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre según el tipo y diseño de esta investigación. La presente investigación, según el carácter o nivel de profundidad, es descriptiva, explicativa y correlacional, porque busca identificar las propiedades y características de las variables que se someten a un análisis en el estudio, debido a que se identificarán las características sobre el área de estudio, como el nivel de contaminación del suelo,
parámetros orgánicos, las características físico-químicas que posee para poder aplicarle el rango de temperatura correcto para su incorporación. El diseño es no experimental debido a que se lleva a cabo sin manipular la variable independiente y según el propósito o finalidad de la investigación es aplicada, debido a que dependerá de su descubrimiento y aportes teóricos que se llevará a cabo a la solución de la problemática de la contaminación de suelos por hidrocarburos. El método de investigación será cualitativa, que ordenará la descripción a profundidad obtenida vía la revisión de la literatura. Las variables no se definen con la finalidad de manipularse experimentalmente y todo esto se analizará en una realidad subjetiva. Hablando con población, tenemos que la longitud del tramo 1 que atraviesa el distrito de Urarinas es de 75.6 kilómetros, el cual va a ser la problemática que va a través del distrito con el que vamos a trabajar según nuestra problemática, ya que el que va a ser extendido durante el distrito dentro del área de trabajo va a tener una extensión de 100 metros hacia los laterales, teniendo como un área de trabajo expuesta de 15,16 kilómetros cuadrados aproximadamente. Dentro de esa área de trabajo expuesta, nos ubicaremos dentro del último derrame ocasionado en el 2016 a la altura del kilómetro 533.10 del oleoducto norperuano y trabajaremos con 100 metros cuadrados, del cual es el suelo contaminado del oleoducto norperuano. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que sería muestra, en este caso para este proyecto de investigación, vamos a trabajar con una muestra obtenida de lo que sería de 6 metros cuadrados, el cual va a ser calculado a través de un análisis estadístico. En este muestreo se van a regir con 6 puntos, en los cuales esta muestra va a ser obtenida como un solo punto de muestreo. En este tipo de muestreo va a ser de manera aleatoria, el cual va a ser simple y se va a dar mediante la suposición de que la población tiene infinitos elementos. Y al momento de retirar o realizar dicho muestreo, puede ocurrir que las poblaciones que se tiene están compuestas de un número grande de elementos, con lo que se puede encontrar con una situación de infinitos elementos. Es por ello que se van a tener 6 puntos de muestreo y se van a trabajar como si solo fuera uno. Dentro del lugar de estudio, como lo informamos en lo que es población, se va a trabajar con lo que es el distrito de Urarinas, que se ubica dentro de la provincia de Loreto y la región de Loreto, específicamente dentro del tramo 1 del oleoducto norperuano. Para las técnicas para la recolección de datos, tenemos que hacer un análisis de documentos primarios e las técnicas de observación, ya que mediante estas técnicas se va a realizar una descripción del área de estudio. Y como instrumento de recolección de datos tenemos los diferentes documentos que nos brinda el Ministerio del Ambiente, como es la guía para el muestreo de suelos y los estándares de calidad ambiental para suelos. Dentro del análisis y procesamiento de datos, en este caso vamos a trabajar mediante un diagrama de flujo de lo que sería el funcionamiento de la desazón térmica, en el cual se va a tener el suelo contaminado. Nuestra muestra de suelo contaminado pasará por un proceso de calentamiento, en el cual a través del vapor va a realizar el control de emisiones. Ese tiempo, luego de pasar por un proceso de calentamiento, se va a tener un suelo tratado. En control de emisiones se va a trabajar con emisiones de aire tratados,
y a través de un separador, en el cual se va a tener como salida un agua de reuso y asimismo los líquidos orgánicos para el tratamiento posterior o eliminación. Una vez que ya tengamos nuestro suelo tratado, se va a hacer un análisis de contaminantes en suelo. Entonces, si tenemos que es un suelo ya completamente limpio, se va a hacer un cambio o una deposición del nuevo suelo para poder reutilizarlo. Y si este tipo de suelo aún no está limpio, se hace un tratamiento posterior o simplemente se elimina. Respecto a la identificación y evaluación de impactos, la responsabilidad social ambiental de la empresa Petroperú durante 40 años de existencia del oleoducto norperuano se han registrado 115 incidentes, de los cuales 72 fueron generados por terceros, 30 tuvieron un origen en fenómenos geodinámicos y 13 tuvieron origen en aspectos técnicos. En el marco de las mejores prácticas de la industria y sus políticas de gestión empresarial, la empresa Petroperú contrata empresas especialistas con experiencia y de renombre y respaldo internacional para el tratamiento y evaluación de sus impactos. Las diferentes evaluaciones que se realizan ponen en manifiesto que los impactos ocasionados por los derrames en el oleoducto norperuano presentan características de duración temporal, que se refiere al tiempo de permanencia del efecto hasta su desaparición por acción de medios naturales o mediante acciones correctivas. También como acciones como reversibilidad para la posibilidad que tiene el factor afectado de regresar a su estado natural inicial por medios naturales una vez que la acción deja de actuar sobre el medio, y acciones de recuperabilidad, con posibilidad de que el factor retorne a las condiciones previas aplicando medidas correctoras o de remediación de corto o mediano plazo. El suelo tratado con tecnología de desorción puede ser utilizado posteriormente para varios fines, entre ellos como material de relleno en el propio emplazamiento o bien ser gestionados en vertederos como residuos inertes. Sobre el trabajo, la contaminación por hidrocarburos retrasa la productividad de la tierra debido a la alteración de los horizontes con mayor cantidad de materia orgánica. Va a depender también de las características y respectivos análisis que va a presentar el suelo contaminado para saber en qué rango de temperatura se puede aplicar al suelo contaminado. Este tipo de tecnologías de desorción no son efectivas en zonas saturadas, suelos muy compactos o con permeabilidad variable, además que producen emisiones gaseosas. La tecnología de desorción térmica para el tratamiento de suelos tiene mayor efectividad y no altera la estructura del suelo. La desorción térmica permite volatilizar o descomponer los compuestos orgánicos que afectan al suelo, esto sin perjudicar ni alterar la estructura fundamental. Eso es todo, gracias.